Víctor Giorgi. Él es licenciado en Psicología, fue profesor titular de la Cátedra de Psicología Social y Comunitaria de la Facultad de Psicología, es coordinador académico de la Maestría en Derechos de Infancia, es un amigo de la casa del programa APEX, fue presidente de la comisión directiva del programa durante unos años, ha participado como docente invitado en la especialización también del programa, es actualmente director general del Instituto Interamericano del Niño, además de ser autor de varios libros y artículos vinculados a la temática psicología social y comunitaria y derechos de infancia. Así que seguramente me quedo corto con la presentación, pero para no quitarle más tiempo a la charla de Víctor, lo pasamos a dar la palabra y agradecerle muchísimo su presencia y poder compartir e intercambiar con él. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. ¿Me escuchan? Sí. Me parece muy bien que la presentación sea breve, si no, las presentaciones largas aparentan que uno es un anciano, ¿no? Que tiene muchas décadas por el mundo, y eso no es bueno estarlo exhibiendo a cada momento. Yo lo que les quiero plantear antes de empezar en la charla en sí, es que yo me estoy refiriendo al tema de infancia fundamentalmente. Por supuesto, su relación con la familia y la mirada de género también están incluidas, pero estamos hablando de esto en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, es una situación en proceso. O sea, hay muchas cosas que podemos señalar, pero que no sabemos qué evolución van a tener, e incluso muchos fenómenos cambiantes, ¿no? Por ejemplo, justamente en estos días estamos reiniciando la actividad escolar, y eso la verdad que no sabemos cómo está funcionando, ¿no? No en el sentido formal, sino en el sentido de cómo está siendo vivido por los niños, por las familias, qué sucede con esto de la fragmentación de horarios, qué pasa con los niños que no están concurriendo, en fin. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero la idea es compartir algunas reflexiones y poder pensar justamente sobre estas cosas. Quisiera compartir pantalla, ¿me puedes habilitar? A ver ahí, Víctor. Ahí mismo. Bien. Lo primero que les quiero plantear es que este contexto actual de pandemia, donde se habla mucho del virus y del COVID-19, refiere a un aspecto médico sanitario, pero también se articula con todo el tema de la complejidad humana. O sea, no podemos hablar solamente de un virus, ni de un riesgo del enfermar en un cuadro determinado, sino que debemos pensar la pandemia más todas aquellas acciones, reacciones, interacciones, construcciones discursivas que se van produciendo en torno a esta situación, los comportamientos que generan, lo cual va estructurando todo un entorno situacional, donde el foco está puesto por momentos en el virus y en el contagio, pero en otros momentos en la crisis social, en la desocupación, en la problemática económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y para pensar el tema de la niñez, que aparece muy invisibilizada en medio de esta crisis, donde los focos no están puestos precisamente allí, sino que aparecen puestos más bien en los grupos de riesgo, en la dinámica adulta, y lo poco que se habla de la niñez se refiere a algo que desde el mundo adulto se jerarquiza mucho para el niño, que es el aprendizaje escolar. Pero se dejan muy de lado otros aspectos de las necesidades y los derechos infantiles. Por eso, para ver el tema de la niñez, yo propongo 3 desentrañamientos, ¿no? Por un lado, ir de la amenaza médico-sanitaria del virus y del cuadro que esto genera a la situación compleja en su conjunto.
En un segundo momento también los grupos de riesgo, que aparecen básicamente como tercera edad, personas con patologías previas, y en algún sentido, bueno, trabajadores de la salud, y en algún sentido los niños y niñas, en principio se decía que no contraían, hoy sabemos que lo contraen, pero no son el grupo más expuesto, ni el grupo considerado de riesgo. Sin embargo, si tomamos en cuenta esta situación compleja, los niños y los adolescentes son un grupo muy afectado por esto que algunos llaman efectos secundarios de la pandemia. Y este movimiento también nos lleva a un tercer movimiento, que es qué saberes ponernos en juego. En general, los gobiernos de la región, muchos de ellos han hecho comités de expertos, han hecho consultas permanentes para ver qué paso se da con este tema de la pandemia y de las medidas, pero en esos comités generalmente predomina el saber médico y el saber económico. Parece que el dilema es o enfermar del virus o activar la economía. Y no hay espacio para los temas psicológicos, para los temas de la niñez y para los temas de otros actores, incluso el tema mujer, ¿verdad? Que no aparecen visibilizados en esta lógica. También aparecen algunos discursos que dominan la escena, ¿verdad? Que me parece interesante analizarlos. Uno es que ante el virus todos somos iguales. Esto no es así. O sea, cada uno entra en la situación crítica, que es cierto que nos compromete a todos, que desestructura la vida de todos, pero cada uno entra con los recursos que tiene. Y esto vale para los países, para las instituciones, para las familias y para las personas. O sea, esto, bueno, se hace muy evidente cuando hablamos de las condiciones habitacionales de las cuarentenas, pero también podemos pensarlo en las condiciones vinculares de una familia que tiene ciertas capacidades de comunicación y de relación o que no las tiene. O podemos pensarlo también en términos más macro, de un país que tiene un sistema sanitario que puede sostener esto o que no lo tiene. O sea, la acumulación que cada actor tenga en diferentes niveles es lo que le va a permitir afrontar esta situación con mayor o menor éxito. El otro discurso que aparece mucho es el discurso bélico. Las metáforas bélicas se usan mucho para combatir determinados flagelos sociales. Se habla de guerra contra las drogas, se llama. En este caso es una especie de guerra contra el virus, que es una metáfora muy peligrosa, porque la guerra implica la destrucción del enemigo como objetivo. Acá, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el virus, sí, pero el virus es invisible. Y esto se desliza fácilmente a que el enemigo es aquel que puede transmitir el virus. Y ya ha habido varios casos en la región, no tanto en Uruguay hubo alguna insinuación, pero no es lo que más se ha visto, pero en la región ha habido varios casos de personas que fueron agredidas, expulsadas de comunidades, que se les han quemado las casas, etcétera, etcétera, porque son los que traen el virus. Que además esta metáfora bélica conlleva otra cosa, y es que todo aquel que discrepe con lo que se hace es un traidor. O sea, es un pensamiento sumamente hegemonizante. Todos tenemos que estar juntos, el enemigo es único, y eso quita visibilidad a una serie de contradicciones, de intereses, de derechos que hay en juego en medio de la crisis. Porque las crisis se resuelven y las medidas se toman desde un determinado lugar. Y más allá de que pueda ser una mirada más amplia cuando afecta a toda la sociedad, hay cosas que no se toman en cuenta, como por ejemplo la afectación de la economía en distintos sectores sociales. Lo otro que se dice mucho es que el mejor lugar es nuestras casas. Sí, seguramente es el mejor lugar para evitar los contagios, pero esto de que todos estamos bien y seguros en nuestras casas es un gran mito. Sabemos que para los niños la casa es uno de los lugares más peligrosos. Es el lugar donde sufren agresiones físicas, es el lugar donde sufren abuso sexual en muchos casos, es el lugar donde sufren accidentes domésticos, que son una de las causas de muerte y de invalidez
mayores en la infancia, y todo esto también vinculado a la presencia o ausencia de supervisión parental o de supervisión adulta. El otro discurso en que se insiste mucho es que de esto vamos a salir todos mejor. O sea, en los medios hay a veces algunos discursos de que vamos a salir todos a abrazarnos entre nosotros, y que vamos a revalorizar el tema de la naturaleza, que vamos a tomar conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Sin duda, bueno, saldremos sí a abrazar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, pero también van a quedar sobre la mesa una lucha feroz por determinados bienes, servicios, presupuestos, porque la escasez también genera una especie de conflicto muy fuerte por dónde se prioriza una inversión, qué es lo importante, qué es lo más crucial en todo esto. Y acá las miradas generalmente son miradas adultas que privilegian la economía en primer lugar, cosa que no está mal porque es lo que mueve todo lo demás, pero dejan sumamente de lado lo que son las políticas de infancia, lo que son los sistemas de salud. Una muestra clara es que cuando se hacen cuarentenas obligatorias en muchos países, se autoriza a transitar a médicos, a personas que trabajan en distintos niveles de la salud, a personas que tienen tiendas de alimentos para más. No se autoriza muchas veces los trabajadores sociales que atienden los servicios de infancia. Una de las reivindicaciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se les dé libertad de movimiento en los lugares donde hay cuarentenas obligatorias y toque de queda incluso, a los defensores de derechos humanos, que no los dejan salir de sus casas y por lo tanto no pueden cumplir su función. O sea, esto de que de esto vamos a salir mejor es como una especie de fantasía en la cual frente a la incertidumbre los seres humanos tendemos a pensar dos alternativas, o a ser pesimistas y pensar que todo va a ser horrible, que va a ser una especie de una situación como de apocalipsis, y otra que va a ser todo lindo y se van a realizar todos los deseos nuestros. En realidad, las dos son insostenibles, y lo que pase va a depender mucho de lo que hagamos, no de algo que nos está esperando enlatado y que en algún momento se va a develar. De lo que hagamos nosotros y hagan otros, por supuesto. Pero no es algo que debamos esperar pasivamente con los dedos cruzados, porque está como un destino preestructurado. Cuando hablamos de la situación de la niñez en este tipo de crisis, y de la familia en este tipo de situaciones, yo utilizo mucho el esquema de la psicología ecológica, de profesor viejo, fíjense que esto lo escribió en el 79, ya hace 40 años. Pero él lo que plantea es que el niño depende de una serie de entornos, que no es un entorno único, sino que son entornos que se pueden graficar como círculos concéntricos, con autonomías relativas, y que cada uno incide sobre el otro. O sea, el niño depende mucho de su familia, pero la familia también está directamente vinculada a una serie de instituciones y de servicios, como es el funcionamiento escolar, puede ser también el de salud, pueden ser algunos espacios de recreación, que todo esto incide en la dinámica familiar. Pero a su vez tenemos todo un sistema comunitario, del cual incide en la escuela, incide en la familia, y un sistema global, que puede ser en este momento la sociedad como tal, o incluso un sistema universal. En este sistema global, por ejemplo, circula todo el tema de la información, de los temores, de las cifras que asustan, y a su vez van incidiendo en los otros niveles. Muchas políticas, por ejemplo, para la infancia, se realizan en otros lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de una licencia maternal, estamos hablando de algo que es a nivel nacional, pero que incide o procura incidir en la familia y en los niños, ¿no? O sea, este
trayecto de ida-vuelta entre estos niveles, creo que nos va a ayudar un poco a ver los efectos de la pandemia. ¿Qué es una crisis? Se habla mucho de la crisis. La crisis es una ruptura brusca de la cotidianeidad, de la vida cotidiana. Esta definición viene de la psicología social, pero es muy compartida. Es una situación brusca, inesperada. Inesperada no quiere decir impredecible, quiere decir que no la esperamos, pero muchas veces hay indicadores como para poder predecirla. Es una situación en la cual no solo cambia la realidad, sino que cambian los recursos que nosotros tenemos para enfrentarla. Entonces, el ejemplo típico es el del terremoto, ¿no? Sabemos que hay un terremoto, hay familiares nuestros que viven en esa zona, y agarramos el celular para hablar con ellos. Y ahí nos damos cuenta que si hay un terremoto el celular no funciona. Entonces, como que esos instrumentos cotidianos no los tenemos a mano. Y acá, bueno, en este ejemplo nuestro de la pandemia, lo que de alguna manera hemos tenido que cambiar son las formas de apoyo y de afecto. Nos enteramos que el padre o la abuela de un amigo está enferma, y bueno, generalmente, ¿qué hacemos? Vamos, la acompañamos, si hay una muerte, vamos, lo abrazamos, lo compartimos. Y esos reflejos hoy están inhibidos, tenemos que buscar otras formas de acompañar, de apoyar, de estar con los demás. Y en esta ruptura de la vida cotidiana, en el caso de los niños, yo ahí señalo 5 cosas que me parecen que son bastante de impacto directo sobre la vida de los niños. Una es el confinamiento en el espacio familiar, el estar las 24 horas adentro de casa y con lo que se defina como familia más inmediata, digamos, ¿no? La desmaterialización o virtualización de la actividad educativa. Hasta ahora la escuela era un lugar donde iba, me sentaba, tenía espacios, jugaba con mis compañeros, había maestros, había madres de otros, iba, venía, en fin, tiene una materialidad. Ahora pasa a ser una pantalla por la cual recibo tareas y poco más. Eso después lo voy a tomar. El distanciamiento de otros referentes de la familia extensa o del entorno comunitario, ¿no? Mis amigos, otros adultos, los abuelos, que a veces tienen lugares muy destacados en la vida de los niños, de todo eso queda interrumpido. El otro fenómeno, que ya vamos un poco a otros entornos, es la saturación de información. O sea, hay un bombardeo informativo, se habla todo el tiempo de esto, se habla de realidades que no son las de nuestro país, pero que van generando como una especie de presión. Cuando hacen la recorrida del mundo, tienen cuántos muertos hay en los distintos países, qué situaciones se generan, etc. Y todo eso va generando como una situación y una actitud en la cual parece que realmente estamos muy asediados por todo esto, ¿no? La alteración de los entornos, o sea, el niño vive que la familia está alterada, que a su vez no funciona el barrio, que cuando va a hacer compras tiene que hacer un montón de cosas que nunca hizo, y que lo vive como peligroso, porque además le dicen que es peligroso. Le dicen que si no va con tapaboca se va a enfermar, que si no se lava las manos también se va a enfermar, o no solo se va a enfermar, sino que va a matar a otros, ¿no? Toda esta cosa que circula, que no digo que no haya que hacerla, ¿verdad? Porque tiene que ver con el cuidado, pero donde también hay una cuestión de aterrorizar, que muchas veces se utiliza como forma de lograr conductas alineadas en ciertos funcionamientos, que para los niños es muy peligrosa, tiene efectos, ¿no? Y con todo esto, bueno, ¿qué recursos tenemos para afrontar esto, ¿no? Y acá los niños tendrán diferentes recursos según su historia, según el apoyo adulto que tengan, según su nivel evolutivo. Y todo esto genera estrés, que yo acá traje los niveles de estrés, ¿verdad? Que es interesante manejarlos.
Hay un estrés que es el tóxico, que es aquel que genera daño, que puede, por supuesto, atenuarse ese daño, pero que siempre es una experiencia negativa. El ejemplo, por ejemplo, de una violación, o el ejemplo de que el padre mata a la madre delante del hijo, no sé. Ese tipo de cosas extremas que no tienen rescate posible, solo aliviar el daño y bueno, y ver cómo se puede seguir adelante. Otro nivel que es el que llama de crecimiento, de estrés adaptativo. A mí la palabra adaptativo no me gusta, pero que es aquella situación en la cual salimos o el niño sale de su zona de confort, pero que le permite incorporar nuevas fortalezas, nuevas habilidades. El niño que empieza a caminar, por ejemplo, tiene miedo, se estresa, pero está avanzando y se está desarrollando. La primera vez que va solo a la escuela, la primera vez que sale con una chica, el adolescente o la adolescente, en fin, esas situaciones que de alguna manera son estresantes, son a veces muy estresantes, pero que implican pasos de consolidación de la formación de una persona, son de crecimiento. Y después hay otro conjunto de experiencias que están como en el medio de las dos, que dependen, que pueden ser tóxicas o de crecimiento, o en espacios intermedios, según las condiciones en que se transita la experiencia. Según las condiciones en que se transita, puede tener un efecto u otro. Y en las condiciones en que se transita tiene mucho que ver la información que ha recibido, el acompañamiento de los adultos, la seguridad en algunos referentes que tenga en su entorno, algunos aspectos de la historia previa, en fin, una serie de elementos que hacen que el niño viva de otra manera esa experiencia potencialmente traumática, ¿no? ¿Por qué planteo esto ahora? Porque tiene mucho que ver con cómo los niños vivieron y viven esta experiencia, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Con cómo fueron informados, con cómo los acompañaron sus padres, con cómo los adultos reconocieron el miedo pero evitaron el pánico, ¿no? Cómo circuló la información, si se les mintió, si se les ocultó, si por el contrario se habló con ellos, se habló adecuadamente, etc. Y vamos entonces al tema de la familia. Decía hoy que cada núcleo, cada familia enfrenta la situación con lo que tiene, con su historia, y también con algo que es un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de condiciones de ejercicio de la materpaternalidad. O sea, no es que haya buenas madres y buenos padres, sino que hay condiciones de ejercicio de la maternidad y de la paternidad que hacen que la función se cumpla mejor o peor, pero que no necesariamente lo tenemos que buscar en una cuestión hereditaria. Tiene que haber la historia personal, pero no es el único determinante. No es lo mismo apoyar a mi hijo que tiene miedo porque empieza hoy la escuela y tiene miedo de contagiarse, si yo tengo un problema laboral no resuelto, ¿no? Que si puedo tener el tiempo como para sentarme a hablar con él. O sea, no es lo mismo apoyar a nuestros hijos si tenemos un conflicto de pareja simultáneamente. Incluso los roles de género juegan mucho en esto, en el acompañamiento y en el apoyo. ¿A quién le corresponde este apoyo? ¿Cómo se articula lo masculino y lo femenino en este funcionamiento de la familia? Cuando no se va a trabajar, ¿qué pasa dentro de casa? ¿Las tareas domésticas las hace mamá y papá se aburre? ¿O por el contrario, papá puede ayudar a hacer cosas? ¿Cómo se juega esta dinámica de roles de género en una situación diferente? Para muchos es una oportunidad de revisar, de cambiar, de descubrir formas más. Para otros, tal vez porque se viva como miedo, como amenaza,
son situaciones de mucha violencia, ¿no? Y a veces de mucha depresión. El hombre que no sale a trabajar muchas veces no sabe qué hacer con su vida, ahí aparece la depresión, muy frecuentemente aparece el alcoholismo u otras adicciones, y esto retrotrae en violencia. También puede pasar en la mujer, ¿verdad? Que están en su casa renunciando a la actividad extrahogareña que tiene, ya sea de estudiantil, laboral, de lo que sea, también puede ser una situación que genere malestares, que genere enojos, que disminuya la tolerancia a otras cosas. Y acá el gran temor es, el gran capital que hay que tener es la posibilidad de resolución no violenta de conflictos. O sea, resolver sin violencia los conflictos es fundamental para no entrar en una escalada de violencia. El estar las 24 horas juntos, niños, pareja y mascotas todos adentro de casa, puede ser una situación de disfrute, puede ser la oportunidad para compartir cosas que habitualmente no podemos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos muchas presiones, o puede ser una situación de mucho sufrimiento. Si me veo obligado a estar con personas con las cuales no me llevo bien, aunque sea mi familia, con las cuales tengo conflictos, con las cuales no tengo buena comunicación, con las cuales muchas veces se generan situaciones de violencia. El tema de las actitudes y capacidades de los adultos para resolver estas cosas, todo el distanciamiento de figuras significativas que el niño enfrenta, los miedos. Hemos visto en estos días muchos niños que tienen miedo de volver a la escuela. Y el miedo a volver a la escuela, si uno conversa con ellos, es porque tienen miedo a enfermarse. O sea, les dijeron que dejaban de ir a la escuela para no enfermarse y ahora les dicen que vayan. ¿Mm? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo se desmonta esa versión o esa imagen de la escuela como lugar peligroso? ¿Y hasta dónde la podemos desmontar cuando hay una serie de cuidados, de precauciones, de situaciones incluso donde es hasta optativo concurrir o no? ¿Verdad? El tema del manejo del ocio, ¿qué hacemos con el tiempo libre? Acá lo que hemos visto como una cosa bastante preocupante es que muchos niños, adolescentes, han aumentado notoriamente sus horas de navegación en Internet, lo cual en sí mismo puede no ser malo en este contexto, pero donde la presencia de la familia no siempre permitió una mejor supervisión o mejor acompañamiento, sino que por el contrario se utiliza a veces el Internet como forma de que el niño no moleste, como el viejo chupete electrónico de la televisión, ¿verdad? Ahora es otra cosa, pero bueno, lo que no le permito hacer habitualmente, porque no puede estar todo el día ahí, ahora entre que está haciendo la tarea y que no tiene otra cosa que hacer, que esté todo el día ahí, así no molesta. Pero hay aquí que también sabemos que ha habido un incremento muy grande en estos días de actividad de agresores sexuales, pedófilos, reclutadores de niños y adolescentes, en fin. Es una situación de riesgo. O sea, muchos padres, muchas madres, muchos adultos piensan que si el nene está en casa, en una habitación, no corre riesgos. Y eso no es así. El Internet tiene riesgos importantes que no son riesgos virtuales, sino que son riesgos reales, que se materializan, ¿verdad? Eso después vamos a tomar algo. Y bueno, todo esto puede llevar o a la resolución no violenta de conflictos, como decía, o a una espiral de violencia. Que la espiral de violencia es algo, es una amenaza, un riesgo, en el cual pueden entrar muchas familias, no digo todas, porque tienen que haber ciertas condiciones. O sea, yo no creo que eso de que porque estemos encerrados estamos a los golpes, que a veces se plantea un poco así, ¿no? Que si la mujer está encerrada, está siendo golpeada, no necesariamente es así. Pero es cierto que hay estructuras familiares
en las cuales la situación detona más violencia de la habitual. Más violencia y menos posibilidad de pedir ayuda. Eso después lo vamos a ver más detenidamente. En la educación, ¿qué pasa? Sabemos que la educación es mucho más que un programa y una serie de contenidos. Y acá hay todo un concepto que se maneja mucho de currículo oculto, que es más o menos el conjunto de experiencias y de aprendizajes que un niño o niña tiene por solo concurrir a la escuela, que no necesariamente es el programa, es lo que conversa con los compañeros, es lo que ve, es lo que las estructuras familiares que ven en sus otros compañeros, es una serie de experiencias, los juegos, los diálogos entre ellos, una serie de experiencias que dejan aprendizajes. Acá la mayoría son estudiantes universitarios, son profesionales. Piensen un poco qué aprendieron en la facultad y se van a dar cuenta que aprendieron mucho más que una serie de temas, o mucho menos, pero otras cosas, ¿no? Que aprendieron formas de relación con sus compañeros, formas de organización, que aprendieron funcionamiento gremial, que al cual se sumaron o no, en fin, como una serie de cosas, modelos de vida diferentes, una serie de cosas que enriquecen y que son parte del aprendizaje. Por ahí lo pensamos más como una comunidad educativa y no como una tarea de enseñanza solamente, ¿no? Es un espacio de socialización, es un espacio que forma parte del sistema de protección. O sea, la escuela es el lugar, entre otras cosas, es el lugar donde se detecta mayor número de situaciones de violencia o abuso. Y también es un lugar que juega un papel clave en la seguridad alimentaria. Hay un número muy grande de niños que se alimentan en la escuela. Se alimentan, o por lo menos parte de la alimentación, que ahí se les garantiza una alimentación adecuada, con determinado equilibrio calórico y con determinados equilibrios nutricionales, que a su vez se toman en cuenta algunas patologías que hay que tomar en cuenta en la alimentación. Y en este momento eso se ha sustituido por un pedido y un trámite para ir a retirar un alimento a la escuela. Ahora, en estos días estaba el tema de discusión en el sistema político, de cómo es que ahora los niños comen tan poco y antes comían tanto. O sea, que antes se daban el triple de almuerzos que se dan ahora. Y bueno, creo que es bastante evidente que hay muchas familias que optaron por no ir a buscar la comida a las escuelas, ¿no? Porque es distinto que el niño esté en la escuela y coma en la escuela a tener que salir de mi trabajo para ir a la escuela a buscar la comida para llevársela. No es lo mismo. Tampoco son todos niveles de necesidad extrema, que no necesariamente hay que tener un nivel de necesidad extrema para que se le asegure determinada calidad y continuidad de la alimentación. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, la escuela se virtualizó, dejó de ser una comunidad y un espacio de encuentro para hacer una tarea, que en algún momento fue muy grande, además en algunos casos, no digo excesiva, pero que se dio mucha tarea como para evitar el aburrimiento, evitar el retraso excesivo, pero que eso, no sé, estuvo bueno en algunos casos y en otros no, depende de las capacidades del niño o la niña llevar adelante eso, ¿no? Y donde aparecen nuevamente inequidades muy grandes. Inequidades en la conectividad. Uruguay es un país que tiene buena conectividad. El plan Ceibal permitió un acceso bastante bueno a las máquinas. Aún así hay muchos niños que no se conectaron. Ayer se hablaba en algunas cifras que muchas de esas máquinas no están funcionando porque se han roto, no han sido reparadas. Sabemos que el lugar, nosotros trabajamos a nivel y la situación
de la región son, en algunos países de Centroamérica apenas llegan a un punto, pero además no solo eso, sino que son muy costosos los créditos que la queja que veíamos en los padres es que parece mucho bueno, hay experiencias en Centroamérica y en otros países de utilizar la televisión abierta o la radio, lo cual es aún más impersonal porque las clases son para todo un grado, no son ni siquiera para un grupo. Incluso en algunos casos de los niños, no todos tienen las mismas condiciones de trabajo en las casas. Nosotros mismos que trabajamos de nuestras casas sabemos que no siempre tenemos todas las condiciones. Que a veces cuesta encontrar un espacio que no sea invadido por otros, o donde no haya ruido, o donde pueda estar todo el tiempo sin mayor interferencia. El apoyo por intentar con adultos dispuestos a acompañarlos en su tarea y capaz para acompañarlos que no están dispuestos. O sea, no es lo mismo que tenga que acompañar un deber que en otros sectores que los niveles de escolaridad de los adultos son muy bajos. Y especialmente acá aparece otra vez un tema de género. Las que se encargan de acompañar la tarea de los niños son las madres, o a veces las hermanas mayores. En general no son los padres. Y los niveles de escolaridad a veces son más bajos en las mujeres que en los hombres. Pero a pesar de eso son las que asumen el acompañamiento. En Uruguay creo que eso no es tan así. Pero a nivel de América, el nivel educativo de las mujeres es bastante más bajo a niveles de escolaridad que el de los niños. O sea, todo esto genera una especie de aislamiento del niño. Sigamos. Los espacios de socialización y de recreación. Me refiero acá a espacios extrafamiliares, a grupos barriales, a espacios deportivos, actividades en espacios públicos, incluso espacios religiosos, todo lo cual forma parte de la vida de los niños y de los adolescentes. Incluso hay un comunicado del Comité de los Derechos de Niños donde jerarquiza mucho la actividad en los espacios públicos como una necesidad y un derecho, e incluso las actividades al aire libre, ¿no? Que era algo que no se estaba tomando mucho en cuenta en algunos países. Y esto genera una pérdida o transformación brusca de vínculos que se reacciona en forma diferente según los momentos evolutivos. No es lo mismo quedarme en casa con 4 años que quedarme en casa con 16. O distanciamiento con sus amigos, con sus grupos, con sus espacios propios. Sabemos que el adolescente es un ser básicamente exogámico, o sea, sus vínculos principales son sus amigos, sus pares, y si bien tiene vínculos con los adultos, muchas veces son un tanto conflictivos, o en el mejor de los casos aburridos, por lo menos. Hay acá en adolescentes, en los pocos estudios que se ha hecho, hay casos de depresión importantes, hay casos de anorexia y de bulimia vinculados al encierro, y sobre todo hay una queja muy grande de por qué no pueden verse con sus amigos, con sus compañeros, en fin, con sus vínculos habituales. Y esto implica, como decía hoy, un incremento de la actividad virtual con todos sus riesgos.
El otro aspecto bastante clave es el derecho a la información. Ustedes saben que el derecho a la información es un derecho reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, está reconocido en la ley nacional, está reconocido en la ley de educación, y es un factor de resiliencia la información. El saber y entender lo que está pasando es un factor que nos protege y nos ayuda a que el daño de lo que sucede en nuestro entorno sea menor. Ahora, ¿qué pasa con la información? Está muy informado, porque la televisión está todo el día hablando de eso. Informar es entregar, es transferir información, es hacer lo necesario para que el otro incorpore la información. Y eso no se ha hecho lo suficiente. O sea, no ha habido una orientación a los padres de cómo hacerlo. Hay muchos materiales circulando de organizaciones no gubernamentales, algunos dibujos, algunas cosas, pero ha sido todo muy poco sistemático. En general no se ha utilizado, por lo que yo sé, puedo equivocarme, la red escolar por la cual se envía la tarea y demás, no se ha utilizado para trabajar este tema con padres y niños, no el de la información. La información tiene que ser acorde a la edad, tiene que ser en el lenguaje adecuado, no banalizada, tiene que ser dialógica, o sea, es dialogar, no es solo hablar solo, no es darle un discurso, como a veces pasa en algunas familias con el tema de la sexualidad, les dan un discurso de 40 minutos y después se termina ahí la conversación. Es un diálogo, es un decir y escuchar. Y acá aparece el tema de los efectos de la mentira y del ocultamiento. La mentira y el ocultamiento tienen consecuencias devastadoras en la psiquis infantil. ¿Por qué? Porque primero que él pueda estar sucediendo, y generalmente las fantasías son mucho más terribles que la realidad. Queda a solas con sus miedos y sus fantasías. Pero a su vez pierde confianza en el adulto de referencia. Si la madre, el padre, el maestro le miente a un niño, ese niño después va a tener una gran dificultad para separar lo que es cierto y lo que no es cierto de lo que le dice. Es algo que muchas veces se hace, ¿no? Desvalorizando la capacidad de comprensión del niño. Él no entiende, a él no le interesa, él no se preocupa de ese tema. Y sin embargo, después vemos los efectos, ¿no? En el caso de Uruguay, yo lo que veo es que las autoridades nunca se dirigieron a los niños para explicar lo que estaba pasando. Tengo dos bien ubicados. Uno es en Costa Rica y el otro es en Irlanda, donde los primeros ministros son dos mujeres, presidenta y primer ministro, hicieron escucharon preguntas y les explicaron este tema de por qué no tenían clases y demás. No sé si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero lo hicieron. En el caso de Uruguay no vi ninguna autoridad que hablara con los niños. Se hizo mucha conferencia de prensa con la población, no vi ni a nivel del Ejecutivo, más alto nivel ejecutivo, ni a nivel de autoridad de la enseñanza, ni de otros espacios que se preocuparan por cómo les llegaba esta información. Y esto me parece una cosa interesante de tomar en cuenta, o sea, el derecho de los niños a ser informados. Y donde los padres y madres no siempre disponen de la información y de las formas de transmisión. Y esto es lo más complejo. ¿Cómo se transmite todo esto? Hay esfuerzos de algunos docentes, hay una saturación de parte de los medios de comunicación, y hay una oscilación entre el pánico y la negación. O sea, esto es un poco que decía hoy, ¿no? O sea, es algo terrible, de lo cual no nos vamos a salvar, o no pasa nada.
como extremo de esta situación, hemos visto en los últimos días algunas situaciones, por ejemplo en Argentina, una manifestación diciendo que el virus no existe, ¿no? Cosas que son como que nosotros acá no hemos visto eso, pero esta oscilación entre el pánico y la negación, ¿verdad? O es todo terrible o no pasa nada. ¿Qué pasa cuando estamos en una familia donde hay maltrato o abuso? Pero esto es importante tomarlo en cuenta, porque acá lo que aparece bloqueado, distorsionado, es el camino de acceso a la justicia. Y cuando digo acceso a la justicia no me refiero al juzgado, sino me refiero a la justicia implica suspender el abuso del maltrato, sancionar a los responsables, pero también reparar los daños, ¿no? O sea, justicia es ser justos, no es solo pasar por un juzgado. Y ser justo implica proteger, reparar, asumir el daño generado por una determinada situación. Generalmente dentro de las familias con estas cosas hay una especie de pacto de silencio. O sea, dentro de la familia no se habla ni de la violencia y menos aún de los abusos. Por lo que vemos con los datos que tenemos del CIPIAP y demás, la escuela es el lugar donde se rompe el silencio. Se rompe porque el niño lo puede expresar de alguna manera, no siempre decirlo en palabras directas, pero expresarlo de alguna manera a los docentes o a sus compañeros, y sus compañeros a su vez lo conversan con sus propios padres o con los docentes. Pero el lugar donde se rompe el silencio es, en un 80% de los casos, el espacio educativo. En otro porcentaje, el sistema de salud, y también los servicios comunitarios, los servicios de protección. ¿Qué pasa con el momento actual? Bueno, al no haber escuela, el niño queda aislado en su casa, no tiene otras alternativas y otros vínculos, y ahí se da esta tríada terrible de silencio, que silencio no solo es no poder hablar, sino no tener quien lo escuche. Muchas veces hablamos de que el silencio es un indicador en las víctimas de abuso, de maltrato, pero no siempre es cierto eso, pero además del silencio se suma que no tienen quien los escuche, y que a veces dan señales, dicen cosas que no son tomadas en cuenta. La soledad, aun cuando esté con toda su familia en la casa, es una tremenda soledad porque no comparte estas experiencias, y la impunidad de los abusadores. Esto es un tema que en toda la región está preocupando mucho, pasando con la violencia y el abuso, donde los indicadores de denuncias han crecido algo, y sobre todo mi hipótesis es que ha crecido aún más lo que sucede y no se denuncia. Pues sabemos que las denuncias de estas cosas son la punta del iceberg, ¿verdad? Que hay muchas situaciones que no se denuncian. Y justamente en este encierro y en este bloqueo de una serie de vínculos posibles, mi hipótesis es que se denuncia mucho menos y aún así los números de denuncia han aumentado. ¿Qué hacer con todo esto? Que esto siempre es una buena pregunta. Yo acá tomé los diferentes ámbitos, ¿no? En primer lugar, la familia, fortalecer capacidades de las familias. ¿Qué quiere decir fortalecer capacidades de las familias? Darles herramientas a los adultos que hay en el entorno del niño para el diálogo, para la resolución de conflictos, pero también para la organización entre familias, para apoyo mutuo, también para la incidencia frente a autoridades a las cuales hay que reclamar determinadas cosas. El hecho de fortalecer las capacidades de las familias, su capacidad de organización, es un factor que mejora la calidad de los servicios, porque permite una mayor incidencia y una mayor exigencia de las familias en cuanto a la calidad de los servicios. El análisis de los roles de edad y de género, acá me refiero tanto a
los vínculos entre adultos y niños como las relaciones hombre-mujer. Creo que en nuestra cultura generalmente el cuidado de los niños es un cuidado muy feminizado. Seguramente Karina Batiani les va a hablar de eso en algún momento. Generalmente son mujeres las que cuidan a los niños. Cuando la madre no puede, asume la abuela, y si no hay abuela, la hermana mayor o la tía, pero siempre se transmite por línea femenina. En general los hombres se desentienden mucho del cuidado de los niños, asumen un rol de proveedores, de financiadores, intervienen en algunas situaciones extremas, pero no comparten la vida, menos aún. Creo que esto hay que revisarlo, porque esto debilita la capacidad de las familias de afrontar determinadas situaciones. Creo que hay que informarlos sobre los derechos y las necesidades en cada etapa evolutiva. Es muy frecuente encontrar familias que infantilizan a sus niños, o sea, es chiquito, tiene 15 años, y otros que al revés, dicen, ya puede hacerlo solo, estamos con un chiquitín de 9 años, ¿no? O sea, la ubicación de las posibilidades y las necesidades en cada momento evolutivo es fundamental. Y la promoción del diálogo, lo que nosotros en el instituto llamamos el diálogo intergeneracional. O sea, el poder hablar y escucharse respetuosamente entre niños, adolescentes y adultos. A nivel de comunidad, formación de redes sociales, donde tenemos las comunidades tienen Bueno, creo que perdimos conexión con Víctor. No sé si está ahí. Sí. Está ahí, sí, a ver si. Hola. Ahí. Bueno, esto es propio de una existencia virtual, ¿no? Que uno aparece y desaparece. No, les estaba diciendo que, vamos a ver si podemos recuperar la pantalla compartida. Les decía entonces que la participación de organizaciones de niños y adolescentes es fundamental. Muchas veces hacemos cosas para ellos y pocas veces hacemos cosas con ellos. Tienen un enorme potencial para comprender las situaciones, manejan mucha información acerca de lo que ellos necesitan, tienen valores solidarios, es muy importante el poder trabajar con ellos. La apertura del sistema educativo a la comunidad, uno de los grandes problemas que tenemos en toda la región, pero en Uruguay es muy clara, es esta grieta entre escuela y familia. Acá hay que recuperar este vínculo, la escuela tiene que ser algo más abierto a la comunidad, no puede ser solo dejen los niños en la puerta, sino que debe tener otra presencia en la comunidad y otra presencia de la comunidad en la escuela. En la ley de educación hay algunos elementos interesantes en ese sentido, pero nunca se han implementado y no han funcionado de la forma que es de esperar. La formación docente, los docentes son herramientas que van más allá de la transmisión de los contenidos específicos de sus asignaturas o sus materias.
ellos mismos reclaman herramientas para manejar lo que hoy por hoy encuentran en los estudiantes, como temáticas sociales, culturales, sexuales. O sea, hay un tema ahí de formación que es muy importante trabajarlo. Y desde el Estado, ¿qué hacer? Bueno, el Estado tiene que garantizar que la gente tenga un ingreso mínimo para poder sostenerse y que esto no tenga un efecto negativo sobre el futuro desarrollo de los niños. El fortalecimiento de los sistemas de protección con presencia territorial. Uno de los grandes riesgos en la situación de crisis es que sustituya un sistema de protección, llegó en algún momento a los hospitales. Es lo parecido, donde decía que se empieza a realizar comunidades de hechos. Y mantener e incrementar la inversión en niñez. Este es un tema muy fuerte frente a la situación de crisis económica, la posibilidad de que se disminuyan los presupuestos en la participación en las políticas sociales. Bueno, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Creo que al final hubo alguna parte que no se escuchó, pero básicamente creo que pude transmitir lo que tenía previsto. Y bueno, y quedo a disposición. Bien. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente muy interesante todos los planteos e ideas que has desarrollado a lo largo de estos minutos. Sí, pedimos disculpas, pero esta virtualidad implica a veces fallos en la conectividad que hace que se pierda, pero creo que la esencia de la charla en sí no se perdió. La idea ahora es ver las preguntas o reflexiones que dejaron en el chat, y al principio una de las asistentes estaba comentando en relación a la escuela, más que pregunta, una reflexión en relación a esta nueva modalidad de ingreso de los niños y las niñas, donde según sus observaciones puede ver que los más tímidos están como más animados, y que el hecho de los grupos reducidos puede ser algo positivo en esta situación. Después creo que el tema de alimentación también generó ahí un par de reflexiones en relación a lo que se está dando, el hecho de que disminuyeron las porciones, debido a que existen otros mecanismos solidarios comunitarios como las ollas populares, donde pueden estar asistiendo a las familias. Esas fueron algunas de las reflexiones que fuimos viendo, y acá hay una pregunta, o más bien, sin duda la situación de confinamiento para los niños sobre todo es perjudicial y complicada, pero también es muy perjudicial en la manera que se está pensando reintegro, donde se estará transitando una vivencia simbólica de que el otro y yo mismo representamos un peligro donde la proximidad está prohibido. ¿De qué manera se estará construyendo la subjetividad y la alteridad? ¿Cómo se podrá trabajar la intersubjetivo? ¿Qué otra opción tenemos? La MEP realizó una recomendación. ¿Qué opinas sobre ella? ¿Me escuchaste, Víctor? Escuchen, sí, son varias cosas. Sí. A ver, yo creo que sí, que de alguna manera
los grupos más chicos pueden ser, puede ser también una oportunidad de articular formas distintas de aprendizaje. Tonucci decía en una conferencia hace unos días que para él lo prioritario al momento de abrir las escuelas es que los niños vayan a jugar, que los contenidos académicos se pueden seguir trabajando a distancia. En Uruguay, pero creo que esto puede ser interesante, ¿verdad? Como valorizar qué es lo que la escuela le da al chico en esas horas. Y qué es lo que los grupos chicos pueden funcionar bastante mejor, y que en esta situación de distancia además quedaron muy, muy invisibilizados frente a lo que eran las necesidades y los ritmos de los grupos. El tema de la alimentación, sí, han disminuido las porciones, y está muy bueno que haya ollas solidarias, pero eso no puede ser el sistema de garantía alimentaria de un país, no puede basarse en ollas con colectas de los vecinos y malabarismos que se hacen para poder pagarlo todos los días. Tiene que haber una política. Y creo que esa política a través de la escuela había avanzado y tenía ciertos resultados. Incluso en algún momento se pensó en extenderla a nivel liceal. Puede haber otras alternativas, pero me parece que esto de que, bueno, hacemos la olla en una esquina con lo que podamos recaudar y reducir, y tomamos como natural que se reduzcan las porciones, me parece muy peligroso. Me parece que es un desentendimiento del Estado de su responsabilidad de garantizar la alimentación. Simbólicamente, ¿cómo es esto de ir a la escuela? Yo creo que simbólicamente tiene muchos significados, porque el niño que ahora va a la escuela tiene un momento, como se muestra, de que bueno, me reencuentro con mis amigos, con mis compañeros, está como pasando todo esto tan complicado, pero por otro lado, también se le piden que tenga un montón de cuidados, ¿no? En donde esto que se dice, que yo lo planteo hoy un poco con la metáfora bélica, el otro pasa a ser peligroso. Y creo que eso no solo en los niños. Yo veo como fantasía a mediano plazo una sociedad donde el aislamiento puede llegar a ser un problema serio, donde toda persona que se acerque es un potencial, una especie de hombre bomba o de mujer bomba, porque me puede dañar. Y eso me parece que es algo, de lo psicológico, no sé, me parece que es algo muy peligroso, ¿no? De alguna forma también lo hemos visto a nivel social, por ejemplo, no tanto en Uruguay, porque Uruguay tiene las fronteras cerradas, pero en Centroamérica, donde hay mucha migración irregular, a pesar del cierre de fronteras, lo que hasta ahora era un planteo xenofóbico, en el sentido de que son una manga de delincuentes, de que vienen a sacarnos trabajo, de que hay que invertir dinero que es de nosotros para ellos. A todo eso se está sumando ahora de que traen el virus, de que son potencialmente transmisores de enfermedades, como en el siglo XIX, ¿verdad? Las viejas cuarentenas que surgen justamente con una cosa muy mezclada entre el control de las enfermedades y el control social de los migrantes. Que las cuarentenas eran periodos para ver las enfermedades, pero también eran periodos para indagar quiénes eran, sobre todo los que venían de momentos en que venía mucho exilio, a principios del siglo XX, exilio italiano, español, anarquistas y agitadores de diversas categorías. Bueno, era también un sistema, eso Barran lo analiza muy claramente, era también una forma de control. Y en este momento el poder separar lo que es control social de lo que es control del virus es muy difícil. Es muy difícil.
Uruguay en ese sentido es un país con una tradición muy democrática y no lo veo como tan peligroso. Pero en Centroamérica y en otros lados hemos visto cosas terribles. Hay gente que que ha muerto porque le han disparado, porque estaba moviéndose por la calle en momentos en que había toque de queda. En Guatemala mataron gente para protegerla del virus, ¿no? Pero además es muy loco porque los que apresaban los metían todos juntos en una celda. O sea, la medida de protección era esa, meterlos en una celda hasta el día siguiente. Entonces, esas cosas uno dice, bueno, pero acá qué pasa, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos clara la tarea o hasta dónde se nos dijo, vamos arriba y vamos cada uno como piense, cada uno con lo que le sale de la médula, ¿no? Porque sabemos que los cuerpos represivos, cuando uno dice adelante, avanzan. Pero me parece que no está muy claro cuál es la función. Y bueno, Uruguay en ese sentido es un poco un oasis, pero creo que de todos modos hay que tener cuidado en el tema de los controles. Una cosa que a mí me preocupa mucho con el tema de la escuela, mucho, es que la escuela es obligatoria por constitución. O sea, el enviar a los niños a la escuela es una obligación y se considera un deber, una falta al haber de la patria potestad el enviarlo, se sanciona. Y en este momento se da un mensaje de que el envío a la escuela es voluntario. Yo entiendo que esto tiene que ver con un riesgo que implica, con el respetar que la familia pueda no querer arriesgarse. Pero también me pregunto, si se da esa posibilidad, es porque desde el Estado no estamos asegurando el mínimo riesgo, sino que estamos de alguna manera compartiendo la responsabilidad con la familia. Si se enferma, porque ustedes lo mandaron. Eso por un lado. Y por otro lado, si salimos de lo idílico y decimos, bueno, el niño que no quiere, que no va a la escuela es porque está en su casa, leyendo, estudiando, sabemos que hay mucho trabajo infantil, sobre todo en las zonas rurales. Y en las zonas rurales a los niños no se les envía a la escuela porque están ayudando a la zafra. No porque están estudiando en la casa. Los adultos, entonces. Entonces creo que hay cosas muy peligrosas, posibilidades de error, y donde este mensaje de que va el que quiere, porque a mí me digo, por un lado es la libertad individual y todo, nos van juntos. Sobre todo algunas libertades de algunas personas. Entonces, creo que ahí hay varios temas muy problemáticos que, como decía hoy, habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo, ¿verdad? Si esto es solo un periodo, bien, ahora si se cronifica esto de que va a la escuela el que quiere o el que sus padres lo mandan, no sé para dónde vamos con esto, ¿no? Bien, Víctor. Hay dos preguntas como del tal, planteando que capaz que en parte muchas pueden haber esbozado una especie de respuesta. Esto es vivido como una catástrofe, están preguntando, y lo otro es, en relación a lo que estabas planteando al principio, entre el pánico y la negación que se mencionó, ¿cómo se puede trabajar esto con los niños y las niñas? Bien. Sí, yo creo que son dos cosas que están muy, muy juntas. O sea, esto se vive como una catástrofe, es una catástrofe. Es una catástrofe con ciertas singularidades, pero es comparable con catástrofes como los terremotos, como las inundaciones, con la característica singular que es global, más o menos simultánea en todo el mundo, y que no deja a nadie afuera, ¿no? O sea, no es una zona, por supuesto que hay focos, hay zonas muy golpeadas, pero no podemos decir esto se localiza en tal lado, sino que de hecho nos ha afectado a todos. Creo que entre el pánico y entre la catástrofe y la negación, yo creo que acá lo que hay que hacer es básicamente sentarse con
no alivianar las cosas, ¿no? Decir, no, no pasa nada, ¿no? ¿No? Pasa, ¿no? Pasa y pasa graves y después, ¿cómo explicamos que ¿no? Después se muere o queda internado mucho tiempo? O sea, el hecho de no respetar el derecho del niño a saber qué está pasando en su entorno es algo muy adulto. Nosotros hace un tiempo hicimos justamente en el Apex un estudio sobre el derecho a la información de parte de las niñas. Y lo que hicimos fue en la consulta psicológica preguntar a los adultos acompañantes, que eran madres, pero a veces eran otras figuras, y le habían explicado al niño por qué lo llevaban. Y en general, una enorme, yo diría 7 de cada 10, no le habían explicado. Simplemente le dijeron que lo habían mandado. Que la maestra dijo que tenía que venir. Víctor, no se escuchó porque se cortó en esa No sé, es parte. más fácil decir. Bueno, no, decía que a los adultos nos cuesta hablar cosas que nosotros tampoco queremos asumir. Recuerdo un caso, por ejemplo, que me impactó mucho de una madre que le dijo al niño que el padre había ido a trabajar a Italia. Vamos a la madre, bueno, ¿y qué sabe de él? Hacía 5 años que no sabía nada. O sea, y el niño estaba esperando que el padre volviera de Italia. El padre se había ido. Hace 5 años que no se contactaba con la familia. Que el padre estaba en Italia, incluso le compraba regalos y lo dejaba de parte de él. O sea, era ella la que no podía asumir la situación. Porque ella pensaba que el hijo no iba a poderlo entender. Era ella la que no podía entender. Y creo que esto nos juega en muchas situaciones críticas a los adultos. Esta dificultad enorme de decir a los niños lo que pasa. Después ahí tenemos todo el otro problema, que es el lenguaje que utilizamos, la información de dónde la sacamos. Hay una serie de cosas que dependen de muchas cosas, depende de la edad, depende de las características de los niños, de las posibilidades informativas de los propios padres. Pero lo importante es eso, ¿no? La actitud de sentarse a hablar, escuchar las preguntas y tratar de responder esas preguntas. Y si no se puede responder, no sé, vamos a buscar la información. Como aprendemos los docentes, ¿verdad? Decir en algún momento no sé, busquemos, creo que desde el lugar de padre también hay esa posibilidad de decir no lo sé todo, información, preguntemos, consultemos. Creo que yo lo veo por ahí básicamente. Muy bien, Víctor. Debido a que ya nos estamos acercando a la hora que pautamos como cierre, debido también a esta cuestión de la virtualidad y la vida cotidiana de cada uno y cada una de las participantes, vamos nuevamente a agradecerte. Ha sido muy bueno, hay varias reflexiones que quedaron en el chat que serán guardadas para rescatar en una posible en una futura publicación. Esto fue grabado, va a quedar a disposición con tu autorización, Víctor, y creo que estuvo muy interesante todo lo que fuiste planteando, cómo los distintos momentos que estamos transitando en este proceso, que aún seguimos transitando, cómo en realidad estas prioridades que pasan por lo sanitario y lo económico terminan siendo aún más invisibles las necesidades de la infancia, y cómo terminan tapando otras cuestiones más profundas que se van en todas estas cuestiones de redes de contención que habitualmente tiene esta categoría. Así que
Nada más que agradecerte, Víctor. Me parece que estuvo muy interesante, sin duda un amigo de lo que es el programa Apex, así que nada más que despidiéndonos. Víctor, si querés hacer algún último comentario. No, simplemente que bien, como tú decís, yo me siento muy vinculado al Apex. Fui uno de sus fundadores y compartí las primeras épocas del programa. Y me parece que el programa justamente está en una posición en la cual puede ser una pieza bastante clave en esto, ¿no? En tanto universidad, en tanto vínculo con la comunidad, en tanto acuerdos institucionales, con salud, con educación. Creo que puede ser un articulador interesante a nivel del territorio, ¿no? Por eso me parece que está bueno conversar estas cosas. Y además, bueno, sabemos que también uno que está llevando estos temas día a día, también está bueno tener que sistematizarlos, ver las preguntas que surgen. O sea, también nos enriquece a nosotros, ¿no? Así que fue un gusto y estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias a Víctor y muchísimas gracias a todos y todas las que estuvieron participando. Los seguimos invitando al resto.